La misteriosa muerte de Jan Ackman, una red de conspiraciones. La muerte de Jan Ackman ya era bastante extraña, pero ahora Internet está ardiendo con teorías de conspiración descabelladas, cada una más siniestra que la anterior. Lo que inicialmente parecía un fallecimiento trágico se ha convertido en un misterio envuelto en secreto, y cuanto más investiga la gente, más oscuras se vuelven las teorías. Algunos afirman que el FBI descubrió una prisión subterránea debajo de la casa de Ackman, mientras que otros insisten en que estaba profundamente involucrado en Bohemian Grove, un club exclusivo del que se rumoreaba que era un lugar de reunión para la élite mundial para llevar a cabo asuntos oscuros. Y luego, está la afirmación más escalofriante de todas, el supuesto tuit en el que Ackman supuestamente amenazó con exponer a individuos poderosos vinculados a Jeffrey Epstein, solo para encontrarse con su muerte el mismo día en que se fijó una lista notoria de nombres para su divulgación pública. ¿Coincidencia? ¿O había algo mucho más grande en juego? Desvelemos las extrañas circunstancias que rodearon su muerte. ¿Descubrimientos del FBI, que había realmente debajo de su casa? El fallecimiento de Jan Ackman ha pasado de ser triste a francamente sospechoso. Una figura legendaria de Hollywood con décadas de respeto y admiración fue encontrada repentinamente muerta, junto con su esposa e incluso su perro, en circunstancias que han dejado a muchos inquietos. La forma en que se desarrolló todo ha convencido a los teóricos de la conspiración de que algo estaba encubierto. Y si algo ama a Internet es un misterio. Las teorías sobre la muerte de Ackman se han disparado y se han vuelto más escandalosas cada día. ¿El más destacado de ellos? Que la presencia del FBI en su casa no fue solo una rutina, fue porque encontraron algo impactante. Según los rumores en línea, escondida debajo de la residencia de Ackman en Santa Fe se encontraba una red de túneles subterráneos. Pero estos no eran simples sótanos o refugios contra tormentas. Algunos afirman que condujeron a una cámara oculta, cuya naturaleza permanece envuelta en secreto. Tan pronto como surgió este rumor, se extendió como la pólvora por las redes sociales. Algunos creen que estos túneles estaban relacionados con operaciones gubernamentales encubiertas. Otros especulan que desempeñaron un papel en el tráfico clandestino de algo, aunque nadie puede ponerse de acuerdo sobre qué. Luego, están las teorías más extremas, se habla de experimentos de control mental, programas de inteligencia clasificados e incluso instalaciones de operaciones encubiertas que se esconden bajo la superficie. ¿La parte más desconcertante? La participación del FBI fue muy real. En un momento, la policía local estaba a cargo de la investigación y al siguiente, agentes federales se hicieron cargo, cerrando la escena por completo. Ese es el detalle que hace que los teóricos de la conspiración levanten las cejas. ¿Por qué el FBI estaría interesado en lo que, en apariencia, parece ser la muerte natural de un actor anciano? ¿Qué encontraron que requería una intervención federal inmediata? ¿Y si realmente había túneles, qué se escondía allí abajo? Ningún informe oficial confirma su existencia, pero eso no ha impedido que la gente llene los espacios en blanco. La conexión de Bohemian Grove. Luego está la teoría de Bohemian Grove. Si no lo sabes, Bohemian Grove es uno de los clubes de élite más secretos del mundo, conocido por su membresía exclusiva de hombres poderosos, desde políticos hasta magnates empresariales. Durante años han circulado rumores sobre extraños rituales, discusiones privadas que dan forma a acontecimientos mundiales y rumores sobre actividades que el público nunca debió conocer. Durante años, se rumoreaba que Ackman había asistido a estas reuniones exclusivas, codeándose con algunas de las figuras más influyentes del mundo. Pero ¿y si quisiera salir? La especulación aquí es que Ackman había visto demasiado, aprendido secretos que no debían ser expuestos. Algunos creen que estaba listo para revelar lo que realmente sucede detrás de las puertas cerradas de Bohemian Grove. Y si algo nos ha enseñado la historia es que los individuos de alto perfil que amenazan con exponer a las élites poderosas no siempre obtienen un final feliz. ¿La muerte de Ackman fue una advertencia? ¿Fue silenciado antes de que pudiera denunciar algo más grande que él mismo? La teoría del culto a la medicina secreta. Como si las cosas no fueran lo suficientemente extrañas, otra teoría sugiere que Ackman era parte de un culto clandestino dedicado a la medicina esotérica, una práctica antigua, casi mística, que algunos podrían describir como brujería moderna. Según los rumores en línea, Ackman no era solo un miembro de esta sociedad secreta, era un líder. Algunos incluso afirman que era conocido por el misterioso apodo de El Sanador, un título que supuestamente apareció en su página de Wikipedia por un breve momento antes de desaparecer misteriosamente.
Un teórico en X, anteriormente Twitter, añadió combustible a esta especulación, afirmando: hubo ediciones extrañas en la página wiki de Gene Hackman, afirmando que era parte de un culto medicinal de Santa Fe conocido como The Gile. Fue eliminado poco después. Aunque no hay pruebas concretas de esto, Internet se nutre del misterio. La supuesta edición faltante solo profundiza la intriga. Y entonces, la teoría da un giro aún más descabellado. Algunos creen que esta secta clandestina había desarrollado una medicina alternativa innovadora y tan poderosa que amenazaba a las principales compañías farmacéuticas. Y si hay algo que a los teóricos de la conspiración les encanta señalar es que a las grandes farmacéuticas no les agrada la competencia. Si Hackman realmente había descubierto algo revolucionario, ¿fue realmente su muerte solo una coincidencia? La conexión Epstein. Ninguna conspiración de Hollywood está completa sin un vínculo con Jeffrey Epstein. Y efectivamente, la muerte de Hackman se ha vinculado a la infame red Epstein. Según los teóricos, Hackman tenía información peligrosa, sobre algunas de las figuras más poderosas asociadas con Epstein. ¿Y el momento de su muerte? Sospechoso, por decirlo menos. El día en que falleció resultó ser el mismo día en que se publicaron nuevos documentos relacionados con Epstein. Esa sola coincidencia fue suficiente para provocar un frenesí en Internet. Luego hay otro detalle que es difícil de ignorar: la casa de Hackman en Santa Fe no estaba lejos del infame rancho Zorro de Epstein, un lugar del que durante mucho tiempo se rumoreaba que era un sitio de actividades ilegales y altamente perturbadoras. Algunos afirman que Hackman tenía pruebas, tal vez incluso conocimiento directo, de personas vinculadas al círculo íntimo de Epstein. Y según una afirmación particularmente viral, aunque no verificada, Hackman supuestamente había publicado un tuit antes de su muerte, que decía: estoy dispuesto a corroborar todo lo que figura en la lista de clientes de Epstein y a encarcelar a Bill Clinton y a otros aunque sea lo último que haga. Por supuesto, no hay forma de confirmar si Hackman realmente hizo esta publicación. De hecho, algunas líneas de tiempo sugieren que fue inventado después de su muerte. Pero, ¿cuándo eso ha impedido que Internet funcione con una teoría? El ángulo de la inteligencia sombría. Finalmente, está la teoría más inquietante de todas, la idea de que Hackman no era simplemente una estrella de Hollywood que se desvanecía en un retiro silencioso. Estaba siendo observado. Según algunos, el aislamiento de Hackman en sus últimos años no fue enteramente una elección. Había desaparecido de la vida pública, sin entrevistas, sin apariciones en la alfombra roja, sin una gran despedida para sus fans. Aparte de los raros avistamientos en las tiendas de comestibles, bien podría haber desaparecido. ¿Y si no fuera solo un anciano disfrutando de la privacidad? ¿Qué pasaría si alguien quisiera asegurarse de que guardara silencio? Hackman pasó décadas en Hollywood, trabajando con algunas de las figuras más influyentes del planeta. ¿Quién puede decir que no se topó con algo que se suponía que no debía saber? Y si, al final, su silencio aún no fue suficiente, ¿fue su muerte solo el capítulo final de un encubrimiento mucho mayor? La pregunta final: ¿qué pasó realmente con Jan Hackman? ¿Fue Jan Hackman solo un ícono de Hollywood envejecido que falleció en circunstancias desafortunadas? ¿O había algo mucho más siniestro acechando bajo la superficie? Los susurros cuentan una historia más oscura, una historia que involucra el interés del FBI, túneles secretos, rumores de participación en una secta, una posible conexión con Jeffrey Epstein y la inquietante sensación de que Hackman estaba siendo observado en sus últimos días. Es una narrativa tan extravagante que parece imposible de creer. Y, sin embargo, a Hollywood nunca le han faltado secretos. Su muerte no ha hecho más que añadir otro misterio escalofriante a una industria ya sumida en la intriga. Aún es incierto si la verdad saldrá alguna vez a la luz, pero una cosa es innegable: el legado de Jan Hackman ha trascendido su carrera cinematográfica. Se ha convertido en uno de los misterios de Hollywood más extraños e inquietantes de los últimos tiempos. Y mientras la gente siga buscando respuestas, las teorías nunca se desvanecerán. Un descubrimiento que generó más preguntas que respuestas. La escena en la residencia Hackman fue tan inquietante como trágica. Un trabajador que llegó a la casa notó algo peculiar: la puerta principal estaba entreabierta, un detalle inofensivo que pronto adquiriría un significado mucho más grave. Al entrar, descubrió a Jan Hackman, la leyenda ganadora del Oscar de 95 años, desplomado en el vestíbulo, todavía completamente vestido. Su bastón y sus gafas de sol estaban cerca,
como si hubiera estado a punto de irse, o acabara de regresar, cuando intervino el destino. Al adentrarse más en la casa, el trabajador encontró a Betsy Arakawa, la esposa de 65 años de Ackman, en el baño. Un calentador ambiental zumbaba cerca y pastillas recetadas estaban esparcidas por el suelo. ¿Se encontraba mal? ¿Había estado cuidando a su marido enfermo? ¿O era algo mucho peor, evidencia de una sobredosis intencional? Luego vino otro descubrimiento inquietante: uno de sus 3 perros, una mezcla de kelpie, yacía sin vida dentro de un armario dentro del baño. Los otros 2 perros estaban vivos pero visiblemente angustiados, añadiendo otra capa de misterio a la ya confusa escena. Cuando llegaron las autoridades, no encontraron señales de entrada forzada ni indicios claros de crimen. Y, sin embargo, algo en la forma en que estaban colocados los cuerpos parecía demasiado deliberado. Demasiado escenificado. Como si alguien quisiera que la escena pareciera natural. Sin embargo, la pregunta más importante era la puerta. La puerta de entrada, entreabierta. Las autoridades nunca confirmaron ni negaron este detalle, dejando espacio para infinitas especulaciones. ¿Alguien había entrado en esa casa? ¿Alguien se había ido? Si es así, no dejaron rastro alguno, ni cerraduras rotas, ni señales de lucha, ni nada que gritara. ¿Intruso? Solo una puerta abierta, 2 cuerpos sin vida y un reguero de preguntas que nadie parecía dispuesto a responder. El misterio médico y la inquietante cronología. Los resultados de la autopsia solo alimentaron más especulaciones. La muerte de Ackman se atribuyó a una enfermedad cardiovascular hipertensiva y aterosclerótica, agravada por su batalla contra el Alzheimer avanzado. Su historial médico era un campo minado: enfermedades cardíacas graves, múltiples ataques cardíacos, presión arterial alta crónica que provocaba insuficiencia renal. Las señales estaban ahí y, sin embargo, algo no encajaba bien. La causa de la muerte de Betsy Arakawa fue aún más desconcertante. Síndrome pulmonar por hantavirus, SPH, una enfermedad respiratoria rara y mortal relacionada con la exposición a roedores. Pero aquí está el problema: las autoridades no encontraron evidencia de roedores en su casa. Sin nidos. Sin excrementos. No hay señales de que el virus hubiera estado presente alguna vez. Sin embargo, una investigación más profunda reveló que sus vecinos padecían una grave plaga de roedores. ¿Podría haber contraído el virus del vecino, o había otra explicación? Los informes de toxicología no revelaron nada inusual: ni fugas de gas, ni envenenamiento por monóxido de carbono, ni rastros de ninguna toxina conocida. Y, sin embargo, la línea de tiempo era inquietante. La descomposición sugirió que Betsy había estado muerta durante casi una semana antes del fallecimiento de Jan. Lo que plantea una pregunta inquietante: ¿qué tan consciente estaba Ackman durante ese tiempo? ¿Su avanzado Alzheimer le impidió comprender lo sucedido, o simplemente había estado demasiado débil para pedir ayuda? Algunos han especulado que la presencia de medicamentos recetados cerca del cuerpo de Betsy sugiere que ella había estado tratando de manejar una crisis médica, ya sea la suya o la de Jan, pero el mayor enigma de todos: el perro. El perro que murió sin explicación. De sus 3 perros, solo uno murió esa noche. La mezcla de kelpie fue encontrada sin vida dentro de un armario en el baño, separada de los otros 2, que sobrevivieron pero estaban claramente sacudidos. Si hubiera habido una fuga de gas, ¿no se habrían visto afectados todos los perros? Si se hubiera tratado de un envenenamiento, ¿no habrían mostrado síntomas tanto Jan como Betsy? El informe toxicológico del perro nunca se ha hecho público, lo que deja un gran vacío en el rompecabezas. Y, como era de esperarse, las teorías empezaron a multiplicarse. Algunos creían que los Ackman habían sido envenenados, lenta y metódicamente. Otros sugirieron un patógeno diseñado, algo que apuntaba solo a individuos y animales específicos. Algo antinatural. La falta de respuestas definitivas solo profundizó el misterio. El hombre que desapareció de la vista. Antes de su muerte, Jan Ackman ya había comenzado a desaparecer del ojo público. Alguna vez fue una vista familiar en Santa Fe, pero era conocido por andar en bicicleta por el vecindario, charlar con los lugareños y mantenerse activo a pesar de su edad. Luego, después del COVID, simplemente, se detuvo. Los vecinos notaron el cambio. Apenas salió de casa. Apenas habló con nadie. Y cuando lo hizo, algo en él parecía distante, desconectado.
En ese momento, la mayoría lo atribuyó al envejecimiento, al deterioro de su salud. Pero en retrospectiva, algunos se preguntan, ¿fue algo más? Un vecino recordó, realmente estaba decayendo en esos últimos meses. Dejó de andar en bicicleta. Dejó de aparecer. Era como si se estuviera desvaneciendo ante nuestros ojos. Betsy, sin embargo, era diferente. Incluso cuando Jan se retiró, ella siguió siendo su ancla, la que lo mantuvo comprometido, la que lo empujó a permanecer activo, la que se negó a dejarlo desaparecer por completo. Ella no era solo su esposa. Ella era su salvavidas. Lo que hace que sus muertes sean aún más inquietantes. Porque no fue solo eso, ellos murieron. Fue cuando. Era el hecho de que todo se sentía demasiado tranquilo. Y luego está el silencio de los medios. Quizás la parte más escalofriante de todo es la poca atención que ha recibido esta historia. Una leyenda de Hollywood, su devota esposa y una de sus mascotas, todos desaparecidos en circunstancias misteriosas. Y, sin embargo, la cobertura ha sido extrañamente moderada. ¿Por qué? ¿Fue porque el caso fue considerado una tragedia abierta y cerrada de vejez y enfermedad, o había algo más grande en juego, algo que alguien, en algún lugar, no quiere que el mundo mire demasiado de cerca? Cualquiera que sea la verdad, una cosa es segura, la historia de Jan Ackman ya no pertenece a Hollywood. Pertenece a los misterios más enigmáticos de la historia. Y mientras las preguntas sigan sin respuesta, la búsqueda de la verdad nunca se detendrá. El silencio que alimenta la especulación. Una mención pasajera. Un breve obituario. Un silencioso reconocimiento por parte de la industria y luego nada. Sin revelaciones profundas. Nada de especulaciones mediáticas incesantes. No hay investigaciones de alto perfil. Solo silencio. Y ese silencio, más que nada, es lo que mantiene vivas las teorías de la conspiración. Porque en Hollywood, cuando no se habla de algo, la gente se da cuenta. Cuando una historia aparentemente se esconde debajo de la alfombra, no se desvanece, crece, muta y alimenta una curiosidad aún mayor. Al reflexionar sobre esta trágica narrativa, nos encontramos con más preguntas que respuestas. ¿Cómo pudo una pareja, que alguna vez fue el epítome de la gracia y la vitalidad, alcanzar fines tan misteriosos y devastadores? ¿Fue simplemente un cruel giro del destino, o hay una historia no contada acechando bajo la superficie, esperando ser descubierta? Brittany Murphy, una vida truncada. Hollywood ha sufrido una buena cantidad de pérdidas desgarradoras, pero pocas han sido tan desconcertantes como la muerte de Brittany Murphy. La actriz, conocida por su energía contagiosa y luminosas actuaciones en películas como Despistado y 8 millas, parecía tener un futuro brillante por delante. Sin embargo, detrás de su radiante sonrisa había una vida llena de complejidades que culminaría en una de las tragedias más desconcertantes de Hollywood. El 20 de diciembre de 2009, el mundo quedó atónito con la noticia de la prematura muerte de Murphy con tan solo 32 años. La encontraron inconsciente en el baño de su casa de Hollywood Hills y la conmoción inicial resonó en toda la industria del entretenimiento. La oficina forense del condado de Los Ángeles determinó posteriormente que las causas de su fallecimiento fueron neumonía, anemia e intoxicación por múltiples drogas. En particular, no se encontraron sustancias ilegales en su organismo. Aún así, la explicación no les cayó bien a muchos. Murphy era conocida por su estilo de vida preocupado por la salud. No era una bebedora empedernida ni se sabía que consumiera drogas. ¿Cómo, entonces, la neumonía y la anemia pudieron afectarla tan repentinamente? Y entonces, la historia tomó un giro aún más inquietante. Apenas 5 meses después, su marido, Simon Monhack, fue encontrado muerto en la misma casa. ¿Causa? Neumonía y anemia, inquietantemente idénticas a las de Murphy. La coincidencia era demasiado extraña para ignorarla. Las especulaciones se dispararon y una de las teorías más extendidas apuntaba a que había moho tóxico en su casa. El padre de Murphy, Angelo Bertolotti, encargó posteriormente pruebas toxicológicas independientes, que supuestamente revelaron altos niveles de metales pesados en su cabello, elementos a menudo asociados con el veneno para ratas. ¿Fue envenenada? ¿Podría haber habido juego sucio? A pesar de las especulaciones, las autoridades no encontraron pruebas concluyentes que sugirieran un asesinato. La vida personal de Murphy solo profundizó el misterio.
Amigos cercanos y colegas describieron a Monjack como controlador, alegando que la distanciaba de sus seres queridos y tomaba un control cuestionable sobre sus finanzas y su carrera. Los informes sobre grandes cantidades de medicamentos recetados encontrados en su casa, algunos con nombres falsos, no hicieron más que aumentar la intriga. Según se informa, en sus últimos días, Murphy estaba frágil y luchaba por la producción de algo malvado. Los compañeros de reparto recordaron su amabilidad, pero también notaron que parecía frágil y emocionalmente agotada. Algunos sugirieron que careció de un sistema de apoyo fuerte en sus momentos finales. Su madre, Sharon Murphy, vendió la casa más tarde y se retiró de la vida pública. Las acusaciones de juego sucio por parte de Bertolotti persistieron, pero nunca surgió ninguna prueba concreta. Hasta el día de hoy, su trágica muerte sigue siendo uno de los misterios más inquietantes de Hollywood. Stanley Kubrick, un genio, un misterio. Una década antes, Hollywood había perdido a otro gigante en circunstancias que alimentaron una ola de especulación. Stanley Kubrick, el visionario detrás 2001, Una odisea en el espacio y El Resplandor, fue un cineasta meticuloso, conocido por su obsesiva atención al detalle. También era famoso por su privacidad. Entonces, cuando falleció en 1999, pocos días después de presentar la versión final de Ojos bien cerrados, corrieron rumores. ¿La causa oficial? Un infarto mientras dormía a los 70 años. Pero muchos encontraron sospechoso el momento. Algunos teóricos de la conspiración creen que la última película de Kubrick reveló demasiado sobre la élite secreta, en particular sus espeluznantes representaciones de rituales clandestinos. Según esta teoría, su muerte no fue nada natural, fue orquestado. Otros señalaron a la CIA, vinculando la actuación de Kubrick la naranja mecánica a supuestos experimentos de control mental bajo el programa MK Ultra de la agencia. Luego hubo afirmaciones de que su supuesta participación en la falsificación del alunizaje del Apolo finalmente lo había alcanzado. A pesar de estas teorías, nunca surgió evidencia sustancial de juego sucio. Las personas más cercanas a Kubrick, incluida su familia, han sostenido constantemente que su fallecimiento fue pacífico. Aún así, como ocurre con muchas leyendas de Hollywood, los susurros nunca se desvanecen del todo. David Carradine, una muerte envuelta en controversia. Otro misterio de Hollywood que continúa desconcertando tanto a los investigadores como a los fanáticos es el extraño fallecimiento de David Carradine. Mejor conocido por Kung Fu y Matar a Bill, Carradine había disfrutado de una carrera larga e histórica. Pero el 4 de junio de 2009, fue encontrado muerto en su habitación de hotel de Bangkok en circunstancias más extrañas que cualquier trama cinematográfica en la que hubiera participado. Desnudo. Colgado en un armario. Cuerdas alrededor de su cuello, muñecas y genitales. Inicialmente, algunos sospecharon de un suicidio, pero los detalles contaron una historia más complicada. Más tarde, un patólogo privado determinó que la causa era asfixia, pero no pudo descartar si fue accidental o algo más siniestro. La teoría principal se convirtió en la asfixia autoerótica, una práctica arriesgada destinada a aumentar el placer sexual. La exesposa de Carradine, Marina Anderson, rechazó la idea de que se hubiera producido un accidente, insinuando que se trataba de un crimen. Sin embargo, la falta de imágenes de seguridad y el manejo del caso por parte de las autoridades tailandesas dejaron muchas preguntas sin respuesta. Su muerte sigue siendo una de las más extrañas y controvertidas en la historia de Hollywood. Marilyn Monroe, el enigma perdurable. Luego está Marilyn Monroe, la máxima leyenda de Hollywood. Décadas después de su fallecimiento, las circunstancias que rodearon su muerte aún provocan un debate interminable. El 5 de agosto de 1962, Monroe fue encontrada muerta en su casa de Brentwood a la edad de 36 años. El fallo oficial. Una sobredosis de barbitúricos, probablemente un suicidio. Pero hasta el día de hoy, muchos no creen esa historia. Algunos afirman que la CIA la silenció debido a sus supuestos romances con John F. Kennedy y Robert Kennedy. Otros sostienen que la mafia orquestó su asesinato como parte de una lucha de poder con los Kennedy. Las teorías más descabelladas sugieren incluso que había aprendido demasiado sobre secretos extraterrestres. Si bien nunca ha surgido ninguna prueba concreta que contradiga el fallo oficial, las inconsistencias en su caso mantienen vivas las teorías de conspiración. El legado de preguntas sin respuesta. Ahora, con el reciente fallecimiento de Gene Hackman, se han reavivado las discusiones sobre la historia de misterios sin resolver de Hollywood.
¿Fue su muerte solo otra pérdida trágica o hay algo más debajo de la superficie? Si algo nos ha enseñado Hollywood es que la verdad no siempre es lo que parece. Las teorías de la conspiración prosperan gracias a las lagunas de información, a los cabos sueltos que se niegan a ser atados. Lo que sí es seguro es que figuras como Brittany Murphy, Stanley Kubrick, David Carradine y Marilyn Monroe dejaron una huella innegable en la industria del entretenimiento. Su talento, su arte y, sí, sus muertes prematuras no han hecho más que consolidar aún más sus legados. Sus historias siguen inconclusas en la mente de muchos, pero su influencia perdurará para siempre.